picos, picos en cada cachetito, picos para todos y para todas. Hoy vamos a hablar un poco en cuanto a lo que dice los cristianos que ya con la venida de Yeshua no hay que hacer nada de los mandatos de la ley de Moisés. Yo he visto que todo se lo han aplicado a la ley de Moisés. Y entonces dicen, bueno, es que ya no hay que cumplir la ley de Moisés. Ya con la venida de Yeshua dice que ya se cumplió. Y así lo vamos arreglando todo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. La palabra me habla de todos los mandamientos. Las personas cogieron y dicen la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene toda la palabra del Señor. Yo ya les he dicho a ustedes y en los estudios, y no sé si ustedes habrán entendido, que la ley de Moisés, tenemos que entender que en ese tiempo, es que no sé, por ninguna parte encontramos nosotros que había un policía, ¿verdad que no? No encontramos un policía, no encontramos un juez, no hay la forma de cómo los errores que se cometían, los robos y todo esto fuera castigado por un juez. Entonces, claro, le tocaba, el Señor les dice, yo les voy a dar, es que esto no fue la ley de Moisés, la gente lo mira como la ley de Moisés, pero él dice, fue la ley que el Señor le dio a Moisés. ¿Para qué? Para aplicarla en el pueblo. Un ejemplo, hoy en día, cuando una persona sufre de lepra, que gracias a Dios ahora casi no se oye, o yo no he escuchado de esa enfermedad. Pero entonces vamos a ponerlo porque en el tiempo pasado, o sea, de la lepra, en sí, la enfermedad del cuerpo de la lepra, porque hoy en día todos tenemos lepra en el alma, estamos llenos de lepra, llenos de pecado. Entonces me estoy refiriendo a la enfermedad terrenal, no a la enfermedad espiritual, porque ya nosotros sabemos que cuando nos referimos a la lepra es que hoy en día todo el mundo tenemos esa lepra. Y de eso es que el Señor nos va sanando cada día. No creas que ya se te curó la lepra. En aquel tiempo era más fácil curar la lepra que ahora. En aquel tiempo se curaba la lepra, el Señor hacía el milagro y le sanaba la lepra a la persona en su piel. Hoy en día, el Señor quiere hacer el milagro en tu alma, en tu corazón, y ya tú decides si quieres que el Señor cure tu lepra. Entonces, en aquellos tiempos, la persona que se enfermaba de lepra tenía que irse de la casa, de su tienda donde vivía, dejar a su esposo, a su familia, a sus hijos, a dejar toda su descendencia. Y era muy, muy impresionante porque entonces ellos se iban y se iban solitos. Ellos no tenían, en ese tiempo, recordemos que no habían casas, como ahora, no habían hospitales. O sea, es que nosotros no hemos podido entender la magnitud de cómo la gente tenía que vivir en aquel tiempo. Pero luego lo vamos a traer aquí a nuestra vida de ahora. Entonces el Señor, ellos se tenían que ir. Ellos se tenían que ir de su casa y ellos empezaban a avisar desde lejos que no se le arrimaran porque ellos tenían lepra. Entonces ellos vivían en cuevas. Fue una vida muy difícil para ellos. Ellos vivían en cuevas. El Señor hacía milagros, como los hizo en Miriam, que hizo el milagro cuando Miriam murmura de Moisés. Lo hizo en la mamá de
de Rahab, que unas hebreas le mandaron quien le pegara la lepra. O sea, la maldad ha existido en todo el tiempo. En el pueblo de Israel, en el pueblo escogido del Señor también había maldad. Y se creían, ellos se tenían por hebreos santos, y hacían maldad. Ahora, entonces en ese tiempo no había médicos, no habían hospitales. Hoy en día, si una persona sufre de lepra, yo pienso que en mi casa tuvimos una enfermedad muy parecida. Uno de mis hermanitos le dio que se puso bien hinchadito y de pronto se le caía la carne a pedazos. No sabemos qué enfermedad sería esa, no lo sabemos, pero se le caía la carnita y sangraba y se le caía de un ladito y él no se daba cuenta. Él no sabía, nosotros porque le veíamos que se le caía su carne y le decíamos a mi mamá, pero él no sentía dolor. Entonces no sé qué sería eso. Entonces en ese tiempo a lo mejor fue lepra, no lo sabemos. Entonces el Señor le dice, como no había médico, no había nada, esas personas que tenían esa lepra se tenían que ir de la casa, porque sabemos que es una enfermedad contagiosa. Ahora, vamos a venir a este tiempo de ahora, que entonces dice la palabra, o la misma palabra dice que en la ley de Moisés, pero Moisés no se inventó la ley, era palabra del Eterno. Por eso Yeshua, cuando viene, dice, yo no vine a que no se cumpliera la ley. Yo no vine a abolir la ley, vine a hacerla cumplir, ¿verdad? Esta palabra se le ha olvidado a los cristianos, que él dice, yo vine a hacerla cumplir. Muchos nos han enseñado o lo han visto de esta manera. Yo he escuchado que dicen que es que el Señor vino y cumplió la ley en él. Pero es que el Señor es el mismo. Y si él vino a cumplir la ley en él, entonces ¿por qué le dijo a Moisés que escribiera la ley para el pueblo de Israel? Ahora, en Mateo 5, 26, mejor dicho, en Mateo 25, dice Jesús y la ley. O sea, el Señor viene a hacer cumplir la ley. En aquel tiempo, entonces era muy difícil. Vamos a mirar. El hombre no adulteraba, porque el que adulteraba lo mataba. Recordemos que las mujeres adúlteras las mataban. Esto no fue una ley de Moisés, este fue un mandato de Dios, porque Dios conoce nuestro estilo de vida pecaminoso. Entonces, para que no entraran en pecado, morían apedreados. Entonces, en aquellos tiempos, algunos, la mayoría, sentían temor, miedo a morir así, entonces no cometían adulterio. Ahora, también la palabra en la ley de Moisés, sabemos que el Señor le da todos estos mandamientos y lo primero que dice es, no matarás. Mas, sin embargo, como él sabía que el pueblo era malo, entonces la persona que mataba, de esa misma manera, esa persona también moría. O sea, no había ley como la que hay ahorita, entonces la ley era la palabra que el Señor mandaba. Ahora tenemos nosotros jueces, tenemos abogados, tenemos, ahora ya si se enferma una persona de lepra, hay hospitales
donde ya las personas las pueden internar. O sea, miremos que todo se ha facilitado. Esto no es la gracia del Señor. Esto es el tiempo que fue pasando. Yo les hablaba en estos días que nuestros padres, nuestros papás, a pesar de que no vivieron el tiempo de Moisés y de la ley de Moisés, ellos también fueron extranjeros. Aquí en España también hubieron gente extranjera. ¿Por qué se los digo? Porque aquí hubo tiempos, años atrás, que no hubo luz, tampoco hubo agua. Y se vivió así como el pueblo de Israel. Tenían que cargar el agua de muy lejos. Tenían que ir a lavar muy lejos. Yo recuerdo que aun siendo yo ya mayor, con mi niño, y fuimos a vivir a un pueblito donde no había agua. Veníamos de un campo donde el agua era un arroyo, pero cuando llegamos a vivir a este pueblito no había agua. El agua era el agua llovida y se lavaba en unos pozos lejos de la casa. Entonces, miramos que no es que la ley de Moisés no se cumpla ahora. Las cosas se han ido mejorando y ahora ya las casas tienen luz, ahora ya tenemos el agua en la casa, ahora ya tenemos una lavadora, todo esto, ¿verdad? Así mismo se fue mejorando la vida con la venida de Yeshua. Entonces, pero los mandamientos se tenían que seguir cumpliendo. Lo que pasa es que entonces ahora hay ley. Cuando eso no había, sino la ley de Moisés. Ahora hay ley. Al que mata se va a la cárcel. ¿Verdad? El que mata se va a la cárcel, a ese le juzgan, a ese le condenan. El que roba también tiene su castigo. En aquellos tiempos el que robaba también podía morir. Si no devolvía lo que se había robado, también moría. Entonces miremos que las cosas en nada han cambiado. Se sigue cumpliendo, solo que ahora ya hay ley aquí. Ahora, porque el Señor nos habla en la palabra de Jesús y su ley. O sea, Yeshua y su ley. Yo lo voy a leer aquí en la Reina Valera. Dice, de cierto, en el 5:26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso se lo estaba diciendo el Señor a los fariseos. Porque recordemos que los fariseos siempre estaban buscando la piedrita en el zapato que le tallara a Yeshua para ellos poderle condenar. Como ellos traían la tradición de la ley, ellos hacían lo que les daba la gana. Recordemos que ellos ayunaban para que la gente les viera. Y entonces dijeran, no lo hacían para servirle al Eterno, para honrarle al Eterno, sino que lo hacían para que lo vieran, que ellos eran santos, que ellos sí cumplían la ley, pero solamente lo hacían no para agradar al Señor, sino para agradar al hombre. Entonces dice el Señor, oíste pues que fue dicho, no comerás, no cometerás adulterio. Esta palabra le dice él, oíste que fue dicho, o sea, en la ley de Moisés. Ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos que estamos cometiendo los mismos errores de los fariseos. Los mismos errores. Entonces dice, pero yo os digo, fíjese en la diferencia de lo que piensa el cristiano hoy en día respecto a la ley, pero es porque no entiende el mensaje que el Señor le da en este momento a estos fariseos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, no se tenía que acostar con ella. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, vamos con esto. En aquellos tiempos,
no se acostaban con ella, no la deseaban, porque sabían que iban a morir apedreados. Pero ahora cuando viene Yeshua, les dice, ya ustedes también han pecado, ya también han adulterado en el corazón, porque han mirado a esa mujer con malicia. Y al mirarla con malicia, ya cometieron adulterio. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque ahora no lo matan. Entonces por eso, como ahora no lo matan a las pedradas, entonces tú vienes, te acuestas con el que te da la gana, deseas a la mujer que te da la gana, al del amigo, al del cuñado, al de la cuñada, estás deseando con tus ojos. Ya adulteraste en tu corazón, ya te acostaste con ella. Y es un pecado porque está en el corazón. En aquellos tiempos, estas personas pecaban con el cuerpo, adulteraban con el cuerpo. Ahora tú no adulteras con el cuerpo, tú adulteras con el corazón. Y la palabra de Dios nos dice que guardemos el corazón más que todas las cosas. O, ¿cómo es que dice? A ver, malo es el corazón más que todas las cosas, pero nos demanda a guardar nuestro corazón. A Él le interesa nuestro corazón. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito a esto porque cuando el Señor viene, cuando Yeshua viene, Él viene cumpliendo toda la ley de Moisés. Él la cumple toda, todo lo que Moisés mandó, Él lo cumplió. Ahora, me vas a decir, sí, pero es que cuando ya va al madero, porque es que fíjese cómo tenemos la mente, es que somos aterradoras. Sí, pero la palabra dice que cuando él llevó al madero, todo lo llevó allá. Todo fue sacrificado parejo con él. Dije, sí, es que él lo dice, la palabra lo dice, que él cargó con todo. Él lo cargó con todo porque en vez de haberte sacrificado a ti, él cargó con tu pecado y con mi pecado y lo llevó al madero. Entonces yo te voy a decir, desde eso no has vuelto a pecar. Desde eso no has vuelto a mirar a nadie con deseos en tu corazón. No has vuelto a mirarle las pompis bonitas a un hombre por ahí. No has sentido aquí deseos de besarle los labios, unos labios bien, bien carnosos a un hombre por ahí. No, eso es adulterio. Eso es adulterio. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo a los fariseos. Solo el fariseo es el que dice que no, que es que el Señor vino. El fariseo se escondía en la ley de Moisés. Y tú hoy en día te escondes en la misericordia de Dios. No es que Él ya lo llevó todo. Ya nosotros podemos pecar y con la gracia somos salvos. Es que te estás tapando con las hojas de higuera que se tapó Adán y Eva. Te estás engañando a ti mismo. La palabra es para cumplirla ayer, hoy y siempre. Porque Yeshua es el mismo que le dio los mandamientos a Moisés. Es el mismo que le dio la ley a Moisés. Es el mismo. Y si tú crees que Yeshua vino y quitó eso, entonces Yeshua está mintiendo. O sea que él es un hombre común y corriente. Primero en la ley de Moisés dijo una cosa y aquí vino y dijo otra. Por eso él dijo, yo vine a hacerla cumplir. Él no dijo, yo la voy a cumplir en mí y usted ya no más. No, dijo, yo vine a hacerla cumplir. Es el error que hemos cometido hasta el día de hoy. Que todo el mundo va por la vida haciendo lo que le da la gana porque Yeshua lo llevó todo al madero. Y eso no te va a hacer salvo, hermano. No vas a creer que puedes pasarte por encima de la palabra haciendo lo que te parece y Yeshua lo llevó al madero. Y es que por gracia somos salvos. Es que por gracia nos ha llamado, pero nos ha llamado a un arrepentimiento genuino, a una pureza de corazón, a una mente renovada.
Eso no lo vamos a lograr de hoy para mañana, pero todos los días venimos y morimos un poco de nuestra carne para que nuestro espíritu crezca. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no es, y entonces decimos, es que entonces si no se hace así, si lo hacemos así, es que eso es religiosidad. No es religiosidad, es la palabra del Señor, la que se cumple ayer, hoy y siempre. Eso me dice a mí la palabra. Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo así. La palabra es la misma de hoy, de ayer y de siempre. Que el Señor te bendiga.